Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias particularmente de nuestras charlas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la función judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para este tema convocamos a Iván Gómez Abaglia, especialista en Derecho Constitucional, autor de esos trabajos relacionados con esta temática y además profesor de Derecho Procesal Constitucional. Si les parece bien, lo recibimos y damos comienzo al webinario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Anabela, por esta convocatoria. Muchísimas gracias también a Fernando y a toda esta gran familia que es Editorial Hammurabi, Sergio, Blanca, y en nombre de ellos también los saludo a todos. He tenido el honor y la gratificación inmensa de haber podido participar con algunos trabajos personales en la editorial. Y bueno, esta nueva convocatoria también me llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, como ustedes sabrán, el pasado 30 de julio se publicó el decreto 635 del 2020, por medio del cual se crea un consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Si les parece, yo los voy a invitar a mi mesa de trabajo para que vayamos desmenuzando el artículo, los distintos artículos de este decreto, y para poder ir pensando juntos de qué se trata esta nueva esta modificación o esta iniciativa por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí en pantalla van a ir viendo las distintas competencias y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realicé un gráfico, un esquema para poder hablar de forma más llevadera estos temas que son bastante técnicos. Bueno, como les comentaba, el decreto 635 del 2020 crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Nosotros de antemano, a priori, no podemos hablar o establecer o trazar líneas directivas o directrices de cuáles van a ser las modificaciones o de qué manera van a ser llevadas a cabo o se van a ir desarrollando, porque sería caer en cuestiones hipotéticas o conjeturales, que no es la misión de este evento académico o de esta reunión académica que vamos a llevar adelante. Pero sí podemos, como les decía recientemente, realizar una evaluación de los distintos postulados o de las distintas normas del articulado que compone el decreto 635, y después, muy brevemente, voy a tratar de explicarles en qué consiste la tarea de la Corte, las vías de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que entre todos tengamos estos disparadores reflexivos para saber o para poder tratar de darnos cuenta qué cuestiones pueden llegar a modificarse, qué cuestiones conviene modificar y qué otras cuestiones conviene dejar tal y como están. Bueno, en primer término, acá tenemos el decreto 635, recién salidito del horno, como les decía recientemente, que está compuesto por unos pocos artículos en el cual se establece de manera concreta y puntual que se crea una comisión y dice de esta manera específicamente, se crea una comisión, quiero decirles las palabras puntuales, para asesorar al presidente, que es para elaborar en el plazo de 90 días desde su constitución un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas sobre los ejes que se establecen en el artículo. Esto
digamos, el soporte justificativo que tiene este decreto está dado específicamente, tal como se desprende de la letra puntual, en la necesidad en que se encamine sobre la base de pasos firmes y amplios consensos. Un consejo consultivo integrado por personalidades del derecho. Bueno, de entrada, y sin ánimo de querer entorpecer la tarea desde mi humilde lugar del consejo consultivo, nosotros tenemos que ampliar ese consenso que dice el decreto 635, hacerlo más amplio, escuchar más voces, escuchar voces del costado académico, escuchar a ex jueces de la Corte, escuchar gente darle participación a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que creo que en estos días se estaba tratando de evaluar o se estaba meritando esa situación. Y nosotros para esto también tenemos que considerar distintas cuestiones que ya sucedieron en el pasado. Yo voy a traer a colación dos situaciones específicas, que es, por ejemplo, cuando se amplió la Corte de 5 a 7 jueces en la década del 60 durante la presidencia de Arturo Frondizi. Como ustedes recordarán, durante la presidencia de Arturo Frondizi, ocurrida en que transcurrió durante 1958-1962, la fórmula Frondizi-Alejandro Gómez, que luego concluyó solamente el presidente Frondizi, luego de la renuncia de Alejandro Gómez. El presidente de la Nación en ese entonces se reúne con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Alfredo Orgaz, y a su vez convocan al procurador Lescano para desarrollar todas estas temáticas que tenían que ver con la función propia y específica que desarrollaba la Corte, y que eran ellos mismos quienes iban a trazar las ideas de cuáles eran las necesidades concretas y puntuales que tenía la Corte. Y en ese momento, no solamente surge la idea de ampliar la Corte de 5 a 7 jueces, que finalmente fue llevada a cabo, sino que además surge la posibilidad de dividir a la Corte en salas, que es otra de las cuestiones que traza el decreto 635. Ahora bien, la división de la Corte en salas no tiene, digamos, su primera incursión en nuestro sistema en 1958, sino que viene de larga data. Esto ha ocurrido en la Constitución Unitaria de 1826. Ahí nosotros ya teníamos la posibilidad de dividir a la Corte en salas, pero eso era al solo efecto de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posibilitaba dividir a la Corte, que en ese momento, en 1826, en ese proyecto de constitución que fue el fruto de una constitución muy prolija en lo académico, pero en lo político bastante endeble, y que no llegó finalmente a concretarse. Si nosotros buceamos un poco en la historia constitucional nuestra, encontramos el primer antecedente de la división de la Corte en salas en el año 1826, en la Constitución Unitaria de Rivadavia. De esta manera, en uno de los artículos, se establecía que la Corte tenía la facultad de dividirse para resolver las causas de competencia originaria, que ahí vemos en el gráfico, como una de las vías de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a tal efecto se dividía la Corte por medio de una sala acusadora y una sala juzgadora. La Corte estaba dividida en una sala de 3 miembros y la otra sala de 6 miembros. Ahora bien, en esta oportunidad, luego de la reforma constitucional de 1994, con la equiparación de los tratados internacionales, fruto del artículo
que se desprenden del artículo 75, inciso 22 de la Ley Fundamental, esta división de la Corte en salas en materia originaria no sería posible, porque no garantizaría la doble instancia que surge de dos tratados, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por un lado el artículo 8.2h, por el otro lado el artículo 14.5, que están equiparados en virtud de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22. Entonces, a esos fines, nosotros en esta ocasión, fruto del artículo 75, inciso 22, reitero, no sería posible dividir a la Corte en salas en materia originaria. Ahora bien, estos temas fueron retomados, como les decía hace un rato, en virtud de aquella convocatoria realizada por el presidente Frondizi en el año 1960. Entonces, nosotros hacemos un salto de 1826 a 1960, donde se dicta la ley 15.271, aún vigente el artículo 23, que se incorpora al decreto ley 1285 del 58, y pone en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la facultad de dividirse en salas, circunstancia que hasta el día de la fecha no fue desarrollada y que, como ya les expresé anteriormente, en materia originaria esto no sería viable. No es viable porque no respeta, no garantiza la doble instancia establecida en aquellos tratados con rango internacional. Ahora bien, como yo les decía hace un rato, nosotros tenemos la posibilidad, las vías de acceso para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte tiene bien delimitada su tarea, su labor, a partir de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que establece, por un lado, una competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, como vemos ahí en la primera parte del gráfico, que se desarrolla específicamente a partir del postulado de la segunda parte del artículo 117 de la Constitución Nacional o de la Carta Magna, que es en aquellos supuestos en los cuales interviene una provincia, los vecinos de una provincia contra otra provincia, los embajadores, cónsules y ministros extranjeros. La competencia originaria, la Corte, por una cuestión de división de sus tareas, tiene una Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es aquella que abarca las causas civiles. Como ustedes recordarán, en materia de causas civiles, la Corte en el año 2006 delimitó el concepto de causa civil a partir del fallo Barreto-Gisela. Y, por otro lado, tenemos las causas penales de competencia originaria, que son aquellas que involucran a los embajadores y a los cónsules y ministros extranjeros que tramitan ante la Secretaría número 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que son en aquellos supuestos donde tenemos que resguardar a su vez la garantía de la doble instancia, que la Corte lo viene haciendo muy bien hace muchos años, ha hecho jugar estos principios con el artículo 84 del Reglamento para la Justicia de la Nación y delega por razones geográficas, para preservar la garantía de la doble instancia, la investigación en los jueces locales y del lugar a donde se desarrollan, donde pudo haber tenido, haberse ocasionado el hecho que se investiga. A su vez, en la otra parte del gráfico, otra de las tareas de gran preponderancia que tiene la Corte, que digamos, son a lo largo de la historia, han habido casos puntuales y específicos, pero de una gran magnitud, y en el que se han desarrollado sus tareas la Corte Suprema en virtud de
ser cabeza de uno de los poderes, de los tres poderes del Estado, es la jurisdicción dirimente que se expresa o que surge del artículo 127 de la Constitución Nacional, que son aquellos reclamos o quejas entre las provincias y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien estos casos pueden plantearse, digamos, para ser desarrollados en la Secretaría de Juicios Originarios, en realidad la jurisdicción dirimente tiene que ver con aquellas cuestiones en las que la Corte es llamada a zanjar los conflictos interprovinciales. Esto surge, digamos, de los postulados del preámbulo de nuestra Constitución Nacional, afianzar la justicia, y del Pacto de San Nicolás, en el cual tan trabajosamente todos esos pactos preexistentes han tenido que han terminado con las cuestiones internas entre las provincias antes de la sanción de la Constitución de 1853. El caso más emblemático, por así llamarlo, digamos, de jurisdicción dirimente, podemos trazarlo entre las provincias de La Pampa y Mendoza, con el tema del río Atuel, aquella emblemática causa del año 1987 de 135 considerandos, en el que la Corte se expidió acerca de la jurisdicción de las aguas interprovinciales de aquel río. Si yo puedo compartir más abajo el gráfico, acá quisiera mostrarles que la jurisdicción por apelación está dada por el recurso extraordinario y por el recurso ordinario de apelación en tercera instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por último, frente a la denegatoria de aquellos recursos, la Corte interviene en los recursos de queja que son deducidos ante sus estrados. Yo ahora le voy a pedir a Anabela si podemos sacar el gráfico, así puedo, ahí está, muchísimas gracias, así puedo concentrarme en los postulados del decreto. Ahora vamos a volver sobre las tareas de la Corte Suprema de Justicia. Pero para darles un orden, les comento que se crea este consejo. Este consejo va a analizar todas estas tareas que realiza, amplias y nutridas, que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y crea un consejo integrado por 11 juristas. Ustedes, si me permiten, en algún momento ya hubo otros consejos creados para que intervengan ciertos juristas, y el más emblemático fue estuve haciendo una investigación, fue aquel que convoca el ya varias veces citado en estos años presidente Raúl Alfonsín, en el año 1984, que dicta, en ese momento el Ministerio de Justicia estaba junto con el Ministerio de Educación, y el ministro era Alconada Aramburu, y se dicta la resolución 772, y el 9 de abril de 1984 se dicta esta resolución a instancias del presidente Alfonsín. El ministro Alconada Aramburu dicta esta resolución, y fíjense a quienes convoca el presidente Alfonsín en esta comisión, que finalmente no tuvo la posibilidad que incluso fue criticada en la época, no tuvo la posibilidad de llevar adelante sus postulados.
o aquellas propuestas que había realizado, pero fíjense, nada más y nada menos, hoy en estos tiempos, no sé si sería posible reunir a juristas de semejante talla, y tenemos que en el año 84 Alfonsín convocó a los doctores José Germán Vidar Campos, Linares, Masnata, Morelo, Moncayo, Colombres y Luis María Boffi Boyero. Como ustedes recordarán, algunos de ellos habían incluso sido ministros de la Corte Suprema, como por ejemplo el jurista de La Plata, Luis María Boffi Boyero, que incluso muere a los 3 meses de estar desarrollando esta tarea, convocado por el presidente Alfonsín. También había, digamos, paridad federal, porque también estaba integrada por el tucumano Colombres. Colombres, a su vez, también había sido ministro de la Corte a partir de esa ampliación que yo les comenté hace un rato, que realizó el presidente Frondizi en el año 1960. Y también Moncayo había sido secretario de aquella Corte de los 60, que había sido designado el 23 de agosto. Todo esto lo pueden encontrar, la designación de Moncayo, una perlita que acabo de encontrar, fallos 262, 275. Pero fíjense la talla de los juristas que convoca el presidente Raúl Alfonsín, y en aquel momento, en el año 85, esto nunca pudo ver la luz, el proyecto de reforma de recurso extraordinario por medio de la resolución 774, porque en ese momento se decía que se ampliaba demasiado la jurisdicción de la Corte y que en definitiva lo que se trataba era de restringirla y no crear o colisionar, o que esto implosione en los estrados de la Corte la tarea que tenía que desempeñar el tribunal. Entonces, en primer lugar, vuelvo a la actualidad, decreto 635, se convoca o a 11 juristas para que desarrollen. De los 11 juristas también hay un plano federal, porque la mayoría son, hay algunos que son intervienen en los superiores tribunales de provincia, aunque dicho sea de paso, también tenemos que decir que la única integrante de esta comisión que ha conocido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dentro durante la década de los 90 fue la doctora Battaini, pero el resto, digamos, viene del ámbito del derecho público provincial o del ejercicio de la profesión. Entonces, si volvemos a la primera parte, al soporte justificativo de este decreto, de dar un amplio consenso, desde acá propugnamos humildemente que se convoquen especialistas en derecho federal o aquellos que han trabajado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de cargos de secretarios que son equiparables a cargo de a un puesto de camarista o exministros de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Esta comisión se le ha asignado un plazo para que desarrolle su cometido, su tarea, y ese plazo es de 90 días, pero nosotros tenemos que hacerlo conjugar con otra parte del decreto donde previamente se establecen 30 días a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial para que desarrolle o recopile cierta información. ¿En qué consiste esta información? Bueno, en primer lugar, esta Secretaría tiene que recopilar los proyectos de la Corte Suprema de los últimos 10 años en materia de vías de acceso o de jurisdicción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta limitación temporal, nosotros diríamos que tal vez no sería demasiado conveniente ponerle una franja temporal de 10 años,
del 2010 al 2020. Porque, en rigor de verdad, si nosotros circunscribimos la recopilación de los proyectos de recurso extraordinario, que es una ley del año 1863, pero que, digamos, con las interpretaciones jurisprudenciales que ha hecho la Corte y con, digamos, el libro que podríamos decir emblemático en materia de recurso extraordinario, que es aquel de Esteban Imaz y Ricardo Rey del año 1943, que son aquellos que han sistematizado los requisitos del recurso extraordinario que muy bien ha interpretado la Corte a lo largo de la línea del tiempo. Recordemos que Esteban Imaz y Ricardo Rey han sido secretarios y ministros, secretario y ministro Imaz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y clasificó los requisitos impropios de la Corte Suprema de Justicia, sistematización que nos ha alcanzado hasta nuestros días. Entonces, en cierta forma, nosotros también tenemos que decir que hay un montón de proyectos que nosotros podemos sacar cuestiones específicas y que pueden ser muy importantes para la labor que va a realizar la comisión, que exceden esta franja temporal de 10 años. Para sistematizarlo, para decirlo en nombres propios, por ejemplo, con esta franja temporal quedarían afuera 4 o 5 proyectos de la actual vicepresidenta, del gobernador de Chaco, del doctor Banossi, que tal vez puedan ser tenidos en cuenta al desarrollar la tarea en materia de, por ejemplo, de recurso extraordinario o de recurso extraordinario por salto de instancia. Sin embargo, el decreto ha tomado en cuenta o ha tenido en cuenta que solamente van a ser considerados aquellos proyectos de los últimos 10 años. Luego, esta subsecretaría también tiene que desarrollar o poner en conocimiento de la comisión los organigramas por medio del cual desarrolla la tarea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá dice una palabra que muchas veces a nosotros no nos ha causado simpatía, como recursos humanos disponibles o que se desempeñan en cada uno de estos organismos, Ministerio Público, Corte Suprema, y aprovecho la ocasión para recordar aquel memorable libro de ese gran jurista del derecho laboral, Mario Ackerman, que es de esta casa editorial del año 1996, que dice: si son humanos, no son recursos. En todo caso, podremos hablar de trabajadores, de empleados, etcétera, etcétera, pero nunca de recursos humanos. Los recursos siempre son materiales. Luego también se pide una información estadística de los últimos 10 años. Esta información estadística nosotros tenemos que considerar que también es un poco limitativa, porque, como les decía recientemente, nosotros, la Corte puede realizar una tarea muy, desarrollada, por ejemplo, con el tema de las aguas interjurisdiccionales de las dos provincias que yo les comentaba recién, de ese fallo de 135 considerando, para no tomar casos actuales, ¿no? Para no establecer el ejemplo sobre supuestos actuales. Y esa tarea implica consensos, implica el desarrollo de posturas mayoritarias, minoritarias, ir puliendo específicamente
el criterio doctrinario, jurisprudencial que quiere llevar la Corte, y tal vez eso después se ve traducido en una sola sentencia, y podemos tener millones de sentencias en las cuales se resuelve con arreglo a cuestiones que fueron sustancialmente análogas a criterios que se presentan en un nuevo expediente. Bueno, si me permiten un segundito. Nosotros vamos a volver a la comisión que se crea. Esta comisión tiene que desarrollar sus tareas, la comisión, no la subsecretaría que tiene que hacer todo este desarrollo previo. La comisión tiene que desarrollar sus labores en un plazo de 90 días. También es un plazo que no sabemos a priori, no quiero sacar hipótesis o conjeturas en la materia, pero no sabemos a priori si estos 90 días después van a ser fruto del debate, susceptibles de ser prorrogados o no, o van a ser, como decimos jurisprudencialmente, fatales y perentorios. No lo sabemos. La decisión que adopte esta comisión va a ser desarrollada por mayoría, sin perjuicio de que los juristas que integran la comisión van a poder realizar disidencias y recomendaciones y plantearlas de esta manera durante su labor en estas propuestas. La tarea, los integrantes la tarea que van a realizar, este dictamen, va a tener el siguiente cometido: el establecimiento para la selección de integrantes y criterios con diversidad de género y representación federal. Bueno, esto nosotros un poco está muy bien, estas cuestiones, pero nosotros tenemos que partir de los pilares de la Constitución Nacional. Nosotros en la Constitución Nacional, como yo les decía recién, tenemos un artículo específico, que es el artículo 111 de la Constitución, que establece que ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado, con 8 años de ejercicio y revestir las calidades para ser senador. A su vez, lo que tenemos que tener en cuenta, ese es el requisito para ser ministro de la Corte. A su vez, también tenemos que recordar, con lo que yo decía hace un rato de la división de la Corte en salas, el artículo 108 de la Constitución Nacional establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación será ejercido por una Corte. Esta división en salas, nosotros supongamos que lo aplicamos a un supuesto de competencia por apelación, porque ya descartamos el supuesto de competencia originaria, por el tema de la garantía de la doble instancia. Nosotros podríamos encontrarnos con el supuesto en el cual una decisión de gran envergadura puede llegar a ser adoptada por 2 jueces contra 1 y que intervenga una sola sala y que el resto de las salas no intervengan. Ese es un poco las cuestiones que nosotros tenemos que pensar en esta etapa incipiente de desarrollo del decreto. También tenemos que recordar, independientemente de que nosotros tratemos de establecer paridad de género y cuestiones federales en la designación de los ministros de la Corte, tenemos que recordar el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Esto es fundamental. Nosotros lo que tenemos que recalcar en estos momentos, previo a cualquier otra cuestión, es la idoneidad de aquellos que van a desempeñarse en una Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los 3 poderes del Estado.
se mantenga en 5 jueces o se adopte otra decisión. Siempre lo que tenemos que priorizar es la idoneidad. Entonces, otra de las cuestiones que establece el decreto 635 es el análisis y eventual reformulación de los sistemas de determinación in limine. Eso ha traído varias cuestiones, para eso nos tenemos que remontar al año 1990. En el año 1990, en la década del 90, cuando se incorpora con la ley 23.774 los artículos 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el artículo 285 para el recurso de queja. Entonces, la Corte puede desestimar por falta de agravio federal suficiente en los recursos extraordinarios, con la sola invocación de esa norma, un recurso extraordinario. Lo que tenemos que plantearnos, tal vez, en tiempos actuales, es si aquella desestimación tiene que seguir siendo con la misma, con la sola invocación de la norma, o si hay que fundamentar la desestimación, si eso va a traer una sobrecarga en nuestros tribunales, sobre todo en materia previsional, donde vimos que en los últimos fallos de la Corte resuelven una gran cantidad, si nos tomamos las estadísticas, hay una grandísima cantidad de fallos en materia previsional, que tal vez esto puede llegar a obturar la tarea de nuestro máximo tribunal de la nación. Después, fíjense otra cuestión que establece el decreto. Tal vez nosotros estos temas después podamos desarrollarlos o desmenuzarlos con mayor precisión en algún otro futuro encuentro, pero ahora yo quería trazar, digamos, las líneas directrices que establece el decreto. Y ustedes fíjense que el artículo 4, apartado segundo del decreto 635 del 2020, establece que la Corte, la comisión puede evaluar o no si otorga plazos máximos para que la Corte se expida. Ahora, ustedes fíjense, si nosotros ponemos en paralelo la misma norma, nosotros podemos darnos cuenta que se establecen plazos o el estudio, los juristas van a tener que evaluar la conveniencia o no de fijarle plazos a la Corte para que se expidan en las causas que tiene que desarrollar, pero fíjense que no hay una norma en espejo para el Ministerio Público, ya sea fiscal o de la defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Lisa y llanamente, que tanto la Procuración como el Ministerio Público, la Comisión no va a evaluar si en la ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal y en la ley 25.149 del Ministerio Público de la Defensa, si tienen un plazo para expedirse. Abro paréntesis, el Ministerio Público, nobleza obliga, tiene sus propios, se autoimpone o se autolimita, tiene sus propios plazos para dictaminar o para expedirse, pero puertas adentro de aquellos órganos extrapoder, no, digamos, por vía legislativa. Ahora, la comisión va a evaluar si la Corte tiene que tener un plazo para dictar sus sentencias, pero no el Ministerio Público, con lo cual nosotros saquemos cualquier tipo de personalismo. Este gobierno, el que viene o el que viene, se puede llegar a plantear la situación de que la Corte no pueda expedirse, la Corte sí va a tener un plazo para dictar sentencias, pero que tal vez no comience a correr, pero no importa, comienza
Digamos, el plazo que tenemos que preservar siempre es el de los justiciables, el de los sectores vulnerables. Entonces, la Corte Suprema tal vez va a tener un plazo para expedirse en una sentencia, pero por ahí el Ministerio Público, al no contar con ese plazo, la causa pueda llegar a demorarse en los órganos extrapoderes que están contemplados, que tienen autonomía funcional y autarquía financiera en virtud del artículo 120 de la Ley Fundamental, ¿no?, de la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el plazo debería ser o para todos o para ninguno, pero acá en el decreto vemos que hay ciertos compartimentos estancos, como por ejemplo de los proyectos de los últimos 10 años, el plazo solamente para la Corte, que se va a estudiar para ver si la Corte tiene que tener o no un plazo para dictar sentencia. Y el tema, lo que tenemos que tener en cuenta, además, es que en ciertos casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el último tiempo, tal vez, aunque no lo ha dicho, ¿no?, por las normas de procedimiento como director del proceso y sin invadir las atribuciones del Ministerio Público, muchas veces en causas de gran trascendencia institucional ha corrido traslados o ha conferido vista al Procurador General o al Ministerio Público por un determinado plazo. Pero eso hay que ser cuidadoso porque siempre está la norma del artículo 120 de por medio, que ya lo dijimos, es un órgano bicéfalo con autonomía funcional, entonces en cierta forma hay que tener cuidado con esos temas. Por último, nosotros lo que tenemos que, ya para ir cerrando con el tema del aumento de los jueces de la Corte, que también es otro de los temas que ha planteado este decreto. Yo en alguna otra oportunidad me gustaría desmenuzar con más profundidad las vías de acceso a la Corte, pero no quise entrar en temas ya un poco trillados o dar especificaciones técnicas. Quise ir de lleno al decreto, que es lo que nos convoca en la actualidad, el tema de la comisión, antes de que comience a desarrollar o a desplegar sus labores, pero vamos a comentar en alguna otra oportunidad las vías de acceso, la competencia originaria, el recurso extraordinario. He tenido el gran privilegio de que esta casa editorial me publique una obra de recurso extraordinario por salto de instancia, per saltum, en el año 2017, que en alguno de los capítulos y con alguna picardía yo también he tomado, he desarrollado como las idas y vueltas que han tenido y lo que ha ocasionado esto en la Corte, y mencioné en alguno de los capítulos per saltum, milagro, muerte y resurrección, porque ustedes sabrán que esto nace en el año 88 de una disidencia del juez Petracchi en la causa Margarita Belén, y ha tenido todo un recorrido a lo largo de los años hasta llegar a la sanción de la ley 26.790. Todas esas marchas y contramarchas adentro de la Corte, digamos, tienen un costo. Nosotros tenemos que apuntar bien y darle buenas herramientas a la Corte para que la Corte pueda desarrollar su trabajo. Lo mismo sucede con el recurso ordinario de apelación. La Corte ha declarado la inconstitucionalidad del recurso
por el monto. Ustedes también recordarán en el año 2015, en la causa Anadón, en una causa de la Secretaría Laboral de la Corte, y eso también ha tenido todo un desarrollo en la Corte Suprema, porque no se actualizaba el monto para apelar, la ley 26, el apartado A del artículo 6, artículo 24, inciso sexto, apartado A, digamos, tenía una cuantía económica en el año 91, cuando se dicta la resolución 1360, y luego dejó de tener esa magnitud económica con las sucesivas crisis económicas, devaluaciones y todo lo que ustedes ya conocen que ha tenido que experimentar nuestro país, lamentablemente, en algunos casos, y de lo que hemos salido también, ¿no? También tenemos que transmitir un mensaje esperanzador, y también en materia de recurso ordinario, también tiene la dificultosa tarea la Corte Suprema en materia de recurso ordinario de desarrollar y de contribuir al buen mantenimiento de las relaciones internacionales en los supuestos de extradición pasiva, es decir, cuando se reclama a una persona que podría estar imputada en algún delito y quiere ser, hay un país requirente, la persona está en nuestro país y va a ser en definitiva la Corte quien va a resolver en tercera instancia aquellos recursos ordinarios si concede o no concede la extradición. En materia de recurso extraordinario, ya, ¿qué más podemos agregar? Digamos, cuestiones de amparo colectivo, ALABI, cuestiones de medio ambiente. La Corte ha desarrollado una prolífica tarea sistematizada y ha tenido que también transitar por un camino muchas veces angosto y pedregoso con, digamos, estas normas que a lo largo de los años han tenido marchas y contramarchas. Por último, me tomo el atrevimiento de leerles textualmente las palabras de aquel gran jurista, Rafael Bielsa, administrativista, en 1960, cuando se quería ampliar la Corte, cuando Frondizi quería ampliar la Corte en el año 1960. El aumento de números de la Corte, lo dijo Rafael Bielsa, nada más y nada menos. Yo no quiero decir una palabra de más, ni una palabra de menos. Entonces, Rafael Bielsa, en ese momento, cuando, si me permiten 2 segundos, cuando establece en el año 1960 se faculta por la ley, como ya les dije, 15.271, a dividirse a la Corte en salas. Y pero la Corte tenía que actuar en pleno para declarar la inconstitucionalidad de la norma o en materia originaria, en competencia originaria, norma que actualmente sigue vigente, artículo 23 del Decreto Ley 1285 del 58. Entonces, nosotros tenemos que considerar que este gran jurista, me quedan muchas cosas por mencionar, lo que establece
lo que dice, ni más ni menos, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede llegar, si se amplía, una causa va a demorar más en ser estudiada, si se amplía a 7 o a 9 jueces. Se puede aportar mayor ilustración, se puede llegar a aportar mayor suma de conocimiento, pero esas causas van a terminar indefectiblemente demorando la labor de nuestro tribunal. Y les leo textualmente. Rafael Bielsa sostuvo: aumentar el número de jueces que debe realizar una misma labor con una misma responsabilidad y una meta común de la justicia no aporta ventaja alguna a la solución del problema, si es que en realidad es un problema. Al contrario, aunque importe mayor suma de ilustración y de experiencia, el estudio de las mismas causas por más jueces determinará fatalmente mayor demora en la decisión de los casos fallados. Y decía Bielsa, si 3 jueces ven un asunto en 15 días, 5 necesitarán 25 y 9 jueces 45 días. Nada más, les agradezco muchísimo por todo este tiempo. Mi gratitud a la editorial Hammurabi por este espacio. Y bueno, quedo abierto a las preguntas, si es que desean formularme si tienen alguna inquietud para trasladarme. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Tristán Gómez Zavaglia. Abrimos entonces el espacio de preguntas. En este caso, Ana María Fernández Troxler nos dice, ¿el resto de los países reforman tan asiduamente sus tribunales supremos? No, en rigor de verdad suceden 2 cosas. Nosotros, el resto de los países no conviene tocar tanto las instituciones, no tengo entendido que no reforman de manera tan constante sus máximos tribunales. Tal vez pueden llegar a haber cuestiones infraconstitucionales, alguna ley que determine o vaya encaminando la labor de los máximos tribunales de la nación. Yo igual no me alcanzó, digamos, no quise extenderme en este tema, pero yo más que mirar, más que mirar puertas adentro, más que mirar, digamos, hacia afuera, hacia el resto de los países, a mí me gustaría mirar puertas adentro de nuestro propio tribunal, como lo hizo cuando se reformó la Constitución de 1994, también se tomaron ciertas instituciones del derecho público provincial, aprovechando que acá hay, digamos, que en la comisión está integrada por jueces de superiores tribunales provinciales, trasladar cómo funcionan las supremas cortes a nivel provincial. Entonces yo, cuando estaba recopilando el material para este webinario, para este seminario por internet, me encontré que hay unas pocas provincias argentinas que tienen a la corte dividida en salas. Entonces nosotros tendríamos que poner el foco en eso, el eje en eso. ¿Qué sucedió en nuestras provincias argentinas que fueron divididas en salas? ¿De qué manera se desarrolló? ¿Cómo adoptan sus decisiones? Más que ver las cortes de otros países o las instituciones de otros países. Porque si nosotros, desde fallos 1, 340, desde que la Corte comienza su labor, seguimos
adoptamos el sistema norteamericano, pero después tomamos el instituto del jefe de gabinete de los sistemas propios europeos y ahora queremos mirar a la Corte española, indefectiblemente nos puede llegar a quedar una cuestión no del todo bien concebida. Entonces yo a lo que invito, así como se tomaron los institutos digamos, el defensor del pueblo, que dicho sea de paso, es una cuestión que invitamos a que también se adopte la designación. Hace más de 10 años que no tenemos defensor del pueblo, artículo 86 de la Constitución Nacional. Más que mirar hacia afuera, invito a hacer una introspección constitucional y mirar qué es lo que sucedió en nuestro propio sistema. Pero contestando puntualmente la pregunta, tengo entendido que no se tocan tanto, no hay tantas modificaciones a las labores de los superiores tribunales en los otros países. Perfecto. Y por último, Gustavo, se refiere al planteo de Bielsa. Dice, ¿no pueden los jueces ir viendo contemporáneamente la misma causa y así obtener mejor calidad y cantidad de miradas sobre un mismo asunto? Bueno, Gustavo, yo te comento. A partir de hace algunos años, ya incluso 2011, podríamos decir que se puso la piedra fundamental, pero aunque esto viene de muchísimo tiempo atrás, la Corte empezó a desarrollar un sistema informático, digamos, de circulación de las causas. Nosotros, para entender la tarea del tribunal, tenemos que vivirlo desde adentro del tribunal. Tenemos que ponernos como se dice coloquialmente, de un lado y del otro del mostrador. Las causas, en este momento, a partir de todas, la Corte dictó más de 120 acordadas para desarrollar su tarea, muchas de ellas para perfilar, digamos, en estos últimos años, muchas de esas tienen que ver con la circulación de los expedientes y ahora se realiza de manera digital, de manera informática, hay una circulación informática. Antes, digamos, las causas se circulaban físicamente, pero los ministros de la Corte celebran una vez por semana los acuerdos de ministros, como establece el Reglamento para la Justicia Nacional en el artículo 70, y ellos van haciendo valer su punto de vista, se pueden ver simultáneamente, pero nosotros podemos estar de acuerdo en lo troncal, en lo central, en lo específico, pero podemos no estar de acuerdo no estar de acuerdo, digamos, los jueces pueden no estar de acuerdo con alguna cuestión colateral y hacer una disidencia, y eso, digamos, va demorando la tarea del tribunal. Y entonces, para terminar con un producto más elaborado, más específico, enjundioso, eso implica que haya mayorías y minorías, como en todo, digamos, cuerpo democrático, que en este supuesto es un cuerpo democrático de corte técnico y con especificaciones, digamos, técnicas. Entonces, si bien se pueden ver en paralelo las causas, el estudio, digamos, la circulación del expediente va a diferir si, digamos, es igual si viene por vía extraordinaria u ordinaria en la Corte, pero la causa, digamos, se inicia, se hace un proyecto en la Secretaría, esto luego lo ven los secretarios letrados de los jueces, lo conversan con los jueces. En otros supuestos, el proyecto se hace en la vocalía de cada uno de los jueces, circula con el resto de sus colegas, digamos, tiene que tomar intervención cada una de las vocalías del tribunal, que si son 5 va a tener una demora, y si son 7 va a tener otra, y si son 9 va a tener otra demora diferente. También hay que dar
lo establece la ley 27.148, en el artículo 13, establece cuál es la intervención del Ministerio Público Fiscal. Hay que dar intervención al Procurador General en ciertos supuestos, ya sea de competencia originaria o competencia por apelación. Entonces, todo ese circuito, digamos, tiene un costo temporal. Entonces, está en nosotros querer pagar ese peaje o no. No sé si más o menos me expresé con exactitud. Perfecto. Sí. Vamos con una última reflexión. El doctor Martín Sabatini dice: necesitamos una reforma urgente del Poder Judicial con más participación ciudadana, asignación de fondos para modernizar y dejar de lado los privilegios de los magistrados. Es una última reflexión. Así que bueno, ya estamos en tiempo. Les agradecemos a todos los que han participado. Así que muchísimas gracias, Tristán, y nos encontramos en los próximos webinarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente mi gratitud hacia ustedes. Y bueno, un cordial saludo desde la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.